¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy nos sumergiremos en uno de los mejores archivos del mundo con documentos anteriores al año 1000, el archivo de la Catedral de León, donde se custodian verdaderas joyas históricas. Nos empaparemos también de identidad leonesa a través de la indumentaria tradicional cada vez más de moda. Y por último hablaremos de la innovación docente en la Universidad de León con el uso de prácticas tan novedosas en las aulas como el Escape Room. Aquí comienza Informe León. El Códice Palimpsesto, con una antigüedad de 1500 años, en el que se recogen textos de la Biblia del siglo VII, está considerado entre los mejores 10 libros de todo el mundo, una joya que se guarda con mucho mimo en el archivo de la Catedral de León. Un fondo documental mucho más rico incluso que el archivo del Vaticano en Roma en documentos anteriores al año 1000. Eso lo hace muy codiciado por investigadores de todo el mundo. Es la casa de la Canóniga, a los pies de la Catedral de León. Aquí se guardan desde los años 90 parte de los documentos que cuentan la historia sobre la que se forjó el reino. Entre ellos más de un centenar de códices únicos en el mundo. Un espacio donde habitualmente se mueven catedráticos e investigadores y que hoy nos abre las puertas para conocer de cerca unas joyas que se guardan incluso en caja fuerte por su alto valor. Aquí se custodian 50.000 fondos que la catedral ha ido inventariando en 11 siglos, porque este archivo presume de ser uno de los mejores del mundo. Quizá el mejor archivo histórico que hay en España, por lo menos en documentación alto medieval, o sea, documentos de los siglos 8, 9, 10, 11, es inigualable, es el mejor archivo. No hay en España y casi en el mundo entero archivo que tenga tal cantidad y tal calidad de documentos alto medievales. Este palimpsesto, al que se denomina así por llevar dos escrituras, una sobrepuesta a la otra, es uno de ellos. Tiene una antigüedad de 1500 años. Aquí tenemos una página abierta del palimpsesto de la Catedral de León, donde se ve, en el margen izquierdo lo verán ustedes mejor, se ve la escritura, se llama escritura uncial del año 500 y muy poco, y luego encima verán ustedes otro tipo de escritura que es la escritura visigótica hecha unos 300 años después. Un libro donde nos llama poderosamente la atención estas marcas que siglos atrás se hicieron con reactivos químicos para tratar de leerlo. Este texto, cuando pasados 2 o 3 siglos, el propietario no lo necesitaba y lo que hizo es borrar con sistemas así muy sencillos, borrar el texto y escribir encima lo que le interesaba, que en ese momento sobre todo era copiar la historia eclesiástica de Eusebio, si no me confundo. Pues lo sumergían en leche durante tiempo y eso pues hacía que la tinta se desapareciera. Escriben una segunda vez. Este tiene 3 escrituras. Y hoy día se ven las 2 escrituras. La primera escritura prácticamente romana, porque es casi del año 500, el Imperio Romano acababa de desaparecer, pero por aquí estaban los últimos romanos, pues se ven las 2 escrituras, aquella primitiva del año 500 y otra posterior del año más o menos 800 Algo impensable ahora mismo porque deben ser muy poderosas las razones para que este archivo permita la salida de documentos tan importantes. Algunos se han prestado como ocasión de las Edades del Hombre, que acogió Amberes en Bélgica y Nueva York en Estados Unidos. Fundamentalmente aquí trabaja gente de fuera, hispanistas de Estados Unidos, investigadores de Inglaterra, de Alemania. Un archivo que es una rica fuente de conocimiento para expertos en palografía como Santiago. Este, por ejemplo, es el becerro de las presentaciones de la Catedral de León. Es un libro muy interesante para la historia porque más aproximadamente desde el año 300 y en él aparecen cada una de las iglesias que pertenecían a la diócesis de León. Entonces aquí los alumnos, primero, aunque creo que no tiene fecha, pero por el tipo de letra, estudiaríamos el tipo de letra, qué tipo de letra gótica inicial es y por eso sabríamos fecharlo. Luego, pues, explicaríamos, esto se llama la rúbrica, que ruber en latín es rojo, pues aquí dice del arciprestazgo de fuentes. Una ciencia capaz de leer, datar e interpretar textos antiguos. Un historiador aprende mucho sabiendo leer los originales. Realmente, si no sabes trabajar con los originales, y si no tienes buenos archiveros como don Manuel, que prestan todo su apoyo a los investigadores, pues entonces pocos trabajos científicos se pueden hacer. Porque la escritura de la península ibérica ha ido variando hasta la que utilizamos en la actualidad. Durante los primeros 900 años de la escritura romana solo se usaron las mayúsculas.
Luego, a partir del siglo III, nacen ya las minúsculas. Pues ahí hay un cambio, se distingue entre escritura romana antigua o capital y luego escritura romana minúscula con sus muchas variantes, como uncial, semiuncial, nueva cursiva. Existen 5 variedades en la escritura latina, desde los romanos, la precarolina, la carolina o románica, la gótica y por último la humanística. Este es el documento más antiguo que se guarda en el archivo de la Catedral de León. Es del rey asturiano Silo y es la primera credencial original y auténtica de la diplomacia española. Y es una donación que hace un rey asturiano, Silo, el rey Silo, pues a unos eclesiásticos. Les dona pues lo que llamaríamos unos frutos, una panera, el cillero que se llamaba, donde se recogían los diezmos. Está fechado en el año 775, un documento de donación del rey a unos monjes donde les cedía varias propiedades de caza en Lugo. Y otro ejemplo más donde el desconocimiento por la preservación de la historia hizo que este documento se dañara en una exposición en los años 40. Pues este estuvo expuesto y se les ocurrió poner unas chinchetas para fijarlo, lo mismo que algunos otros muy importantes como el libro, como el documento de los quesos. Valiosos documentos que confluyeron en León por la importancia del reino, al que numerosos monasterios del norte de España que fueron desapareciendo le donaron sus fondos. Por ser en esta época la cabeza de un reino, aquí por ejemplo está el documento, no libro, sino documento, texto jurídico completo, más antiguo de España, que es un documento de un rey asturiano, el llamado el rey Silo, un rey muy desconocido. Un archivo que se creó en el año 870, cuando el rey Ordoño I donó al obispo Fruminio los libros litúrgicos. Aquí, al mismo tiempo que está el Palacio Real, pues está la catedral, y los obispos tienen sobre todo este Fruminio, pues tiene esa preocupación. Hay unos documentos aquí donde dice cómo él recibió esos libros, algunos los tuvo que tratar porque estaban desencuadernados. El primer espacio del archivo fue en la vieja Catedral de León, porque la actual no acabó de construirse hasta 1303. Sus miles de documentos han ido cambiando de emplazamiento con los años. En los pasadizos esos que había de la muralla del Palacio Episcopal, ahí debió haber estuvo algún tiempo. Donde fundamentalmente estuvo es en el claustro, en la parte sur del claustro. Ahí estuvo hasta pues hacia los años 90. Un archivo que no dejó de crecer hasta superar incluso a los museos vaticanos de Roma en documentación anterior al año 1000. El Archivo Vaticano, que es un archivo evidentemente extraordinario, tiene algunas joyas inigualables que no tenemos aquí, pero bueno, aquí hay otras que ellos no tienen, y además, en cuanto a documentación, hay algún estudio en el que dice que hay más documentos anteriores al año 1000 en León que en Roma. Sería el Papa Inocencio III el que en 1198 pidiese que comenzara a registrarse la documentación en el Vaticano. Realmente, como documentación así propia del lugar, tenemos más aquí que en Roma, cosa que es que mucha gente, casi nadie sabe y que tendríamos que valorar mucho más los investigadores de León y de cualquier parte, claro. En este archivo, donde apenas trabajan 2 personas, se ha hecho un ingente trabajo en las últimas décadas de digitalización. La digitalización se ha hecho todo el fondo musical, que son miles y miles de partituras. Después está todo este fondo antiguo, y ahora estamos con una documentación que se utiliza muchísimo, que son las actas capitulares. Conservamos desde el 1300 y pico hasta la actualidad. Una labor que se hace con mimo para manipular textos como estos evangelios en árabe que se guardan en León, aunque su origen está en Granada, o este misal leonés del siglo XV. Podemos leer el principio y dice: percepta nobis domine preveant sacramenta subsidium, ut et tibi grata sint nostra iejunia, et nobis proficiant. Pero son sin duda los códices y documentos referentes a la música y la liturgia cantada los que forman parte del grueso del archivo. Los códices musicales pues estaban en su sitio, porque estaban fundamentalmente en el coro, porque se estuvieron utilizando hasta el Vaticano II, cuando cambia la liturgia. La mayoría se guardan aquí en estos expositores que custodian estos tesoros bibliográficos. El resto lo pone un clima leonés que preserva los pergaminos y códices escritos con tintas y pigmentos que han permanecido todos estos siglos. Este es un leccionario que contiene las oraciones, las lecturas que se leían en las misas de aquella antigua liturgia
visigótica que desapareció a finales del siglo XI. Por eso son muchos los investigadores que consultan este archivo, atraídos también por textos como una Biblia latina del siglo X o el Antifonario de León escrito en 1069, que es un único ejemplar del antifonario mozárabe conocido, que están expuestos de forma permanente en el Museo de la Catedral. La parte musical, el antifonario, es el único libro completo que se conserva de la liturgia visigótica. Ahora, por ejemplo, pues hay una universidad inglesa, Bristol, que está haciendo estudios de la música. Entonces, aparte de los códices que tenemos aquí, hay muchos fragmentos antiguos. Conservamos como unos 500 fragmentos. Un referente en el mundo que debemos empezar a apreciar en casa. Las raíces de la identidad leonesa son la lengua, la cultura o las tradiciones, y entre ellas la indumentaria. La necesidad de protegerla ha impulsado los cursos de confección de los trajes de las diferentes comarcas: Maragatería, Órbigo, Páramo o Montaña. A ellos acuden incluso gente que apenas tiene conocimientos en las tareas de coser puntillas, abalorios o bordar los ramos de un mantón. Es el día grande de la provincia de León, donde los amantes de lo tradicional, de las raíces del viejo reino y de la riqueza etnográfica de las comarcas leonesas lo lucen en sus trajes. San Froilán es una muestra de esa indumentaria leonesa que delimita en los diferentes elementos los estilos de la montaña, del Bierzo, del Órbigo, del Páramo o de la Maragatería. Una diversidad que enriquece la identidad de la provincia y al presente, si sabemos conservarlo y apreciarlo. Y eso es lo que intentan en talleres como este, donde enseñan a confeccionar trajes de la región. Lo bueno de la provincia de León es que cada comarca tiene su propia indumentaria, y dentro de eso tenemos trajes de fiesta, trajes de domingos, de fiesta, y trajes domingueros del día a día. Detrás de este grupo de alumnas hay una labor para buscar en las raíces la forma antigua de confección de trajes únicos que eran verdaderas joyas. Basándonos un poquitín en los patronajes de indumentaria antigua, los cortes, las formas de confección como cosían nuestros antepasados, y eso es lo que nosotras tratamos de transmitir. Las profesoras les enseñan cómo hacer un brocado, mandiles, sobrepuestos de picaos, chambras, mantones, agremanes o abalorios. No sabía coser nada, pero me llamó la atención los trajes regionales de León y bueno, la ilusión de hacer uno, pues me empujó a esto, a apuntarme a las clases para hacérmelo, para confeccionármelo, y voy por el segundo, ya tengo uno de montaña. Siempre utilizando los materiales y confeccionándolo de la manera más fiel a los que se utilizaban en la antigüedad. Llevamos unos años, cosa de 10 años o más, que sí que ha resurgido de nuevo. O sea, la gente joven se preocupa mucho más, se introducen dentro de las asociaciones, se incorporan a la indumentaria, a los bailes, a la lengua. Lo cierto es que cada vez les cuesta más encontrar materiales de otros tiempos. Estameñas, paños de lana 100%, percales de algodón. Intentamos conseguir materiales lo más parecidos a los antiguos, siempre, bueno, pues eso, teniendo como referencia las piezas testigos que nos han ido llegando. Porque es la recuperación de esta tradición la finalidad de este tipo de cursos. ¿Por qué no hacemos un taller en donde se puedan realizar la indumentaria tú misma y, claro, siempre con las profesoras adecuadas que te vayan diciendo, pues esto es de aquí o esto es de allá? Un sistema de confección tradicional que algunos comienzan de cero. Nos preguntan qué traje queremos hacer, lo primero. Ya sea, bueno, te he dicho, maragatería, órbigo, tierras o montaña. Y después te dicen las prendas que lleva ese traje. El curso, que se imparte en la Casa de Cultura de Trabajo del Camino, dura 9 meses, con 2 horas cada miércoles, un tiempo en el que los menos preparados son capaces de hacerse un traje completo como Ana Belén. Eso sí, aquí aprenden la técnica, pero el trabajo lento como los abalorios se realiza en casa. Hay algunas que saben ya coser y hay otras que no tienen ni idea,
Pero bueno, nosotros aquí enseñamos a las que empiezan de cero y a las que ya saben. Pero además de coser, conocen también los complementos que decoraban y complementaban las indumentarias. Puedes confeccionar, puedes hacer abalorio. El abalorio son las piezas que se hacen con patrones, con un cordón que sigue un patrón, utilizas piedra de cristal, entonces, por ejemplo, eso es una técnica que va en determinados trajes. Y eso evita los errores que se cometen cuando no copiamos fielmente la indumentaria tradicional. Mucha gente con mucha mezcla de indumentaria, incluso, vaya, tú no te puedes poner un rodado con unas playeras, o sea, es absurdo. Con mucha paciencia han cosido sus propios rodaos y han aprendido a hacer vainicas y punteos. Si te embarcas a hacer uno, y entonces bueno, lo que recomendamos es que te lo hagas a medida, que te quede perfectamente, que te encuentres cómoda, que te hagas el traje que más te favorezca, que te pongas el pañuelo que mejor te queda a la cara, que tú te encuentres a gusto cuando sales vestida o vestido, porque esto también hay muchos hombres que están en esto. Yo no hago abalorios ni nada, los trajes que hago yo son muy sencillos y no van muy recargados. Por eso mismo, al no saber coser, tampoco me quiero meter en muchos berenjenales. Una herencia cultural maltratada a veces por el desconocimiento. Indumentaria de fiesta con la indumentaria de diario. No se puede salir el día de San Froilán, que es el día más grande de la fiesta, o sea, el día más grande de la fiesta, no, del día más grande de la provincia de León, el día que más raíz tiene, más identidad, se debería de salir de gala. Es la fiesta donde se reunían todos y donde enseñaban sus mejores trajes, sus mejores galas. Existían trajes de gala para los acontecimientos de la cristiandad, media gala para los festivos y de labor los que correspondían a los días de trabajo. En la actualidad se conservan numerosas indumentarias de gala y de media gala, pero apenas han llegado trajes de labor hasta nuestros días. Indumentaria montañesa, de órbigo, tierras. Entonces, claro, el desconocimiento te hace a no vestirte en condiciones. Los adornos estaban condicionados por la riqueza de las zonas. En algunos pueblos los pañuelos a la espalda eran los sustitutos de los mantones y en el caso de los hombres la chaquetilla era para el día de gala, pero también la capa era un complemento masculino en ocasiones festivas. Yo creo que a la gente joven le falta el arranque de su identidad leonesa, porque a ti te gusta la música heavy y te vistes heavy, pero si a ti te gusta lo tradicional y te gusta el baile tradicional, el día que puedes también te lo vistes y te lo luces. Y la gente joven es lo que le falta, el que existan asociaciones que les introduzcan de esto dentro del movimiento este. Yo creo que son muy cómodos, por comodidad y por que no les interesan los temas tradicionales ni culturales de la provincia y ni de la región, claro, que no. Ellos pienso que no están a otras cosas. En los grupos de bailes también sería muy interesante que hubiesen chicos jóvenes, hombres. Es un ambiente muy sano, son tus raíces, estás evitando que se pierdan, que yo creo que es lo importante. Las profesoras de este curso de indumentaria llevan más de 20 años transmitiendo ese compromiso decidido con la indumentaria tradicional de los pueblos y las comarcas en su establecimiento Regionales Rosa de la capital. Se encargan además de preservar las técnicas y materiales tradicionales con especial dedicación en la restauración y la elaboración de los pendones de las juntas vecinales. Te lo podemos hacer o te podemos enseñar a hacerlo. Hay gente que se lanza, hay gente que tiene conocimientos de confección y entonces, bueno, pues... Y hay gente que no sabe ni enhebrar una aguja y se han hecho 1, 2 y hasta 3 trajes. Tenemos una riqueza cultural y tradicional que debemos proteger. Y te enteras de esto cuando te metes en ello. Un impulso para que el paso del tiempo no acabe con esta herencia cultural. Históricamente, la evaluación universitaria de los alumnos se basaba en los exámenes tras las lecciones magistrales de los catedráticos, pero Bolonia cambió hace una década la forma de adquirir y traspasar conocimientos. La Universidad de León impulsa la innovación docente para que sus profesores pongan en práctica en sus clases técnicas como la clase impartida, el aprendizaje servicio o incluso el escape room.
Es una clase de innovación con aplicaciones robóticas, pero no son estudiantes universitarios de ningún grado. Son catedráticos y profesores de la Universidad de León reciclando conocimientos y tomando contacto con nuevas técnicas que ayuden a sus alumnos a adquirir conocimientos. El profesor tiene que cambiar de herramientas, tiene que utilizar otras herramientas diferentes a las que venía utilizando anteriormente. Bueno, a las que venía utilizando anteriormente, quien solo hiciera un tipo de enseñanza, pero ya se venían haciendo cosas. Incluso antes del cambio de Bolonia había muchos profesores que estaban utilizando herramientas dinámicas en el aula. Como este, en 2019 se han organizado un centenar de cursos en la Universidad de León. Desde el rectorado se está dando un importante impulso a la innovación. En estos momentos podríamos decir que prácticamente no hay ningún profesor de la universidad que no forme parte no sea miembro de un grupo de innovación docente o no colabore con un grupo de innovación docente. Con la incorporación de España en el espacio europeo, las universidades fueron poniendo en marcha planes que han ido poco a poco transformando el estilo de impartir las clases. Con Bolonia llegó un cambio de mentalidad docente, también en los métodos didácticos, que en la Universidad de León llevan una década implantándose. No ha habido que incentivar de manera especial a los profesores para que participen en estos procesos. Quiero decir que creo que hay un interés por innovar en términos generales, como en todas partes, pues habrá quien no tenga tanto interés, pero en términos generales sí. Un aprendizaje donde se apuesta más por la adquisición de competencias y habilidades. Y no solo lo que aprende a nivel de contenidos, a nivel de conocimientos, sino lo que aprende a hacer y lo que aprende a ser, lo que llamamos las competencias, las actitudes, el comportamiento ético, los procedimientos, las habilidades. Todo esto es lo que intentamos desarrollar con este cambio de enseñanza, que pasa de tener el foco en lo que hace el profesor a poner el foco en lo que aprende el estudiante. La creación de grupos de innovación docente y la financiación de proyectos son los dos grandes pilares de esta estrategia que redunda en los alumnos. Y eso lo demanda por las empresas que van a contratar a esos estudiantes, esos egresados, y lo valoran mucho más que los propios conocimientos que se pueden adquirir en cualquier momento. Herramientas aplicables a todos los campos del conocimiento, desde la veterinaria con mayor enseñanza sobre casos clínicos y pacientes reales, a la educación con más prácticas en primaria o secundaria. Diseñar un proyecto de innovación, distinguir entre lo que es innovación y no, y luego una serie de talleres que tratan de diversas técnicas para innovar en el aula. Un enfoque más práctico para el que antes es necesario formar a los profesores, que cambian las lecciones magistrales y los exámenes como único método de evaluación por herramientas más novedosas. Todos los que hemos realizado estudios universitarios recordamos a profesores que hacían las clases de otra manera, más prácticas, más originales, es decir, clases novedosas, y se alejaban simplemente de la transmisión de conocimientos, que era la práctica habitual. Un reciclaje que cuesta más entre los catedráticos de mayor edad. La que nos cuesta más un poco es a los profesores seniors, digamos, más mayores, el abandonar el sistema tradicional e incluso pues, no entendemos muchas veces esas facilidades, se entiende como una facilidad en demasía a los alumnos y no requerir bueno, pues esos conocimientos tanto teóricos que se exigían antes. La Universidad de León trabaja en el fomento de proyectos de este tipo para que vinculen al profesor y al alumno con un tercer factor. Proyectos donde se vincule la implicación de un tercer actor, no solo el profesor, no solo el estudiante, sino actores ciudadanos, bien pueden ser emprendedores, bien pueden ser amas de casa, ancianos, niños, donde esos actores que son la sociedad se implican en el proceso formativo de los estudiantes y se benefician desde un primer momento de forma directa e inmediata de la formación de los estudiantes. Un cambio que no ha sido radical, sino progresivo, porque históricamente siempre hubo profesores capaces de hacer más amenas las clases. Ahora este empuje institucional pone el foco directamente en lo que el alumno aprende. El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pasa de ser lo que hace el profesor en el aula a lo que aprende el estudiante en el aula. Este es el punto clave del cambio de paradigma de las enseñanzas universitarias. Técnicas como el aprendizaje-servicio. Pues en Derecho están trabajando con los estudiantes que se implican en estos proyectos, o sea, los profesores que se implican en los proyectos y sus estudiantes están dando asesoría jurídica gratuita a determinados colectivos, por ejemplo.
En educación se están haciendo algunas actividades de aprendizaje-servicio que tienen que ver con la educación social en diferentes instituciones, en diferentes contextos. La clase invertida es el estudiante el que de manera cooperativa va adquiriendo el conocimiento, claro, lógicamente siempre guiado por el profesor. ¿no? El profesor prepara los materiales, orienta las tareas, va guiando a los grupos en el desarrollo de su trabajo. O incluso un concepto realmente novedoso, la gamificación de la educación, o lo que es lo mismo, llevar el juego al aula. Escape room aplicado al aula, es decir, tú puedes diseñar un escape room para tratar un determinado contenido de tu materia. Puedes utilizar también técnicas de gamificación como el Kahoot, que es una herramienta informática que te permite introducir con un juego de preguntas y respuestas a través del móvil para tratar un determinado tópico. Herramientas que los docentes aprenden aquí, en estos cursos donde incluso les enseñan a manipular conceptos robóticos. Una clase tradicional, tú te preparas tu materia, llegas y la cuentas y ya está. Sin embargo, la innovación presenta un reto diferente cada día de tu actividad docente. Una mejora continua en su profesión que intentan sacar el mejor partido de los estudiantes, también en su formación ética, la responsabilidad y la honestidad intelectual. Y se trata de seleccionar aquellas técnicas y aquellas tecnologías que encajadas con tu contenido, ese contenido concreto de esa asignatura, que tiene muchos contenidos, ese contenido concreto, ¿cuál es la mejor manera de hacérsela llegar a tus estudiantes? Bueno, voy a decirlo bien, de que los estudiantes lo aprendan, que este sería el punto clave. Nuevos retos educativos que cambiarán para siempre la forma de entender la universidad. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Sean felices. Adiós.